Cada pensamiento que has tenido en tu vida, cada obsesión, cada secreto que no has dicho en voz alta, ha dejado una huella física en una red invisible que envuelve al planeta entero. La gran mayoría de las personas pasan toda su vida atrapadas en esta red, siendo arrastradas ciegamente por las corrientes de los miedos y las emociones de los demás. Pero, ¿qué pasaría si aprendieras a tocar los hilos? ¿Qué pasaría si pudieras tensar esa red para obligar a la realidad material a obedecer tu voluntad? Esto no es misticismo barato. En 1854, un hombre decodificó la matemática detrás de este fenómeno. Para él, la magia no era un acto de fe ciega, era una ciencia exacta. Era el arte de manipular las fuerzas invisibles de la naturaleza. Su nombre era Alphonse Louis Constant, pero la historia del ocultismo lo conoce bajo su seudónimo, Eliphas Levi. Bienvenidos a una nueva clase de la Academia Magia Bravo. Hoy vamos a diseccionar el manual operativo de la magia alta. Vamos a entrar en la mente y cómo practicaba sus rituales Levi para entender exactamente qué es la luz astral, cuál es la verdadera anatomía matemática de un conjuro y cómo puedes utilizar estos mismos principios para materializar tus propios objetivos hoy en día. Ajusten sus mentes, preparen sus grimorios, tomen su poción favorita y prepárense porque la clase comienza ahora. Muy bien. Primera parte, la luz astral. Para entender cómo Eliphas Levi hacía magia, primero tenemos que entender en qué creía. En su obra maestra, Dogma y Ritual de la Alta Magia, publicada en 1854, Levi estableció el principio fundamental de toda su doctrina, el agente mágico universal o la luz astral. ¿Qué es esto? Imagina que el universo entero no está vacío, sino que está lleno de una sustancia fluídica, invisible, altamente receptiva y magnética. La luz astral es como el código fuente de la matriz. Todo pensamiento, toda emoción y toda intención humana crea ondas en esta luz. Levi enseñaba que la mayoría de las personas son víctimas de estas corrientes. Sus pensamientos caóticos y sus miedos eran monstruos en la luz astral y luego se manifiestan en tu vida real como mala suerte o desgracia. Pero el mago hace algo diferente. El mago aprende a dirigir esta luz. Levi decía, magia es el conocimiento tradicional de los secretos de la naturaleza y la aplicación de estos secretos al arte de gobernar las fuerzas invisibles. Para él, lanzar un hechizo no era pedirle un favor a un espíritu, era utilizar tu propia fuerza vital para tensar esta red cósmica y obligar a la realidad física a alinearse con tu voluntad. El famoso axioma de la tabla esmeralda, como es arriba es abajo. En este caso, si cambias algo en la luz astral, arriba se va a ver reflejado directamente en el mundo material. Abajo, este tiene que obedecer. Entonces, la luz astral es como esta fuerza, como esta red que conecta a todo el universo. Que conforme se vaya desarrollando esta red, esta va a tener un impacto directo en el mundo físico, en el mundo real. Entonces, como Levi hace la magia, es entrando a esta luz astral, modificándola y cambiándola según su voluntad. Parte número 2. Motor del conjuro, el esfinge. Entonces, ¿cómo es que vamos a manipular esta luz astral? Levi era tajante. Un mago con una mente débil es solo un loco haciendo teatro. Para que un conjuro funcione, el operador debe haber dominado los 4 verbos de la esfinge de los elementos. Este es el requisito indispensable de la academia. Primero,
Primer verbo, saber, que también se puede conocer como el intelecto o el aire. Para poder dominar este pilar, tienes que conocer las leyes del universo. Tienes que estudiar símbolos, correspondencias y la cábala. La fe ciega no sirve en la magia del Levi. Necesitas certeza absoluta. Segundo verbo, osar, tener coraje o fuego. Tienes que tener el valor de enfrentarte a tus propios demonios. Si tienes miedo durante un ritual, la luz astral tomará ese miedo y lo materializará en tu contra. Tercer parte, querer. La voluntad puede ser también agua o intención. Este es el núcleo. Tu voluntad no puede titubear. Querer de verdad es poder, decía Levi. Igual nosotros los hemos visto en los otros videos. Si quieres, puedes entrar aquí al video de cómo hacer la meditación Silva o cómo entrar en el estado alfa o teta, pero es lo mismo. Es definir una voluntad clara. Y la forma más fácil de llegar a una voluntad clara es mediante la meditación, porque así es como despejas las distracciones de tu mente. Tu deseo tiene que ser tan enfocado y obsesivo que se convierta en una fuerza física. Obsesionarte con tu sueño, obsesionarte con tu hechizo, obsesionarte con tu deseo. Si tu hechizo es quiero ser valiente, quiero ser mejor, obsesiónate con ese sueño, obsesiónate con ese deseo. Y el cuarto pilar es callar. El secreto y su elemento es la tierra, que es la regla más violada por los novatos. Cuando lanzas un conjuro o fijas una intención, te callas, confías completamente en esa intención. Si se lo cuentas a tus amigos o lo publicas, perforas la batería astral y la energía de tu hechizo se disipa en la incredulidad de los demás. Entonces, no se lo compartas a nadie, ya que lanzas tu hechizo, ya que tengas tu voluntad clara y ya que termines el ritual, confía en él. No se lo tienes que compartir a nadie más. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que nos dice Eliphas Levi sobre qué es lo mínimo que se necesita para lanzar un conjuro? Pues bueno, primero que nada, conocer un poco las leyes de la magia y del universo, que es lo que estamos haciendo aquí. Yo se las estoy platicando. Segundo que nada, no tener miedo a enfrentar a tus demonios, a analizarte a ti mismo de forma profunda, conocer qué es lo que quieres cambiar, cuál va a ser tu voluntad. Tercer punto, de nuevo, la voluntad de tener un deseo, tener una intención muy clara, que sea tan cristalina como el agua. Y punto número 4, la tierra, el secreto, el callar, el confiar en que lo que tú deseas se va a cumplir y no tener que compartírselo a nadie más. Parte 3. ¿Cómo lanzaba hechizos Eliphas Levi? Bien, ahora vayamos al laboratorio. ¿Cómo se veía físicamente Eliphas Levi lanzando un conjuro? Según su libro, el ritual no era el origen del poder, era el amplificador. Las herramientas físicas no tenían poder en sí mismas. Su función era sugestionar a tu propia mente subconsciente, embriagar tu imaginación y llevarte a un estado alterado de conciencia donde tu voluntad puede salir disparada como un rayo. Un conjuro de Eliphas Levi tenía fases muy estrictas. Primero que nada, su fase 1 era la preparación, el aislamiento. Días o semanas antes del ritual, Levi recomendaba aislamiento, ayuno y castidad. ¿Por qué? Para acumular tensión psicológica y mágica. Al privar al cuerpo de sus deseos básicos, estás convirtiendo toda esa energía cruda en combustible astral. La mente se vuelve afilada como un bisturí. Obviamente, durante toda esta fase de preparación, se va acompañado de meditaciones y canalizar tu voluntad, ir enfocando e ir como si fuera un radio sintonizando qué es lo que quieres, acumulando poder mágico. La fase 2, el templo, la escenografía del subconsciente. Levi armaba un altar meticulosamente. Usaba la espada mágica para repeler influencias negativas. Entonces, antes de lanzar su hechizo, cortaba el aire con la espalda, convenciéndose de que estaba seguro de espíritus malignos. Segundo paso, usaba una varita mágica para dirigir la energía. Además, usaba velas específicas como inciensos
correspondientes al planeta del día. Por ejemplo, resina de pino para Marte si quería fuerza, o incienso puro para el Sol si buscaba revelación. Todo esto creaba una atmósfera donde lo imposible se sentía inevitable. Entonces, como parte para lanzar su hechizo, él utilizaba diferentes artefactos, ¿no? Como la espada antes de comenzar su hechizo y la varita mágica o las velas al momento en el que estaba lanzando su hechizo. Todo esto está muy relacionado con lo que vimos en nuestro video anterior, de los 4 pilares para lanzar un hechizo. Tal vez estaría agregando un quinto pilar, que es la preparación, el aislamiento. Pero bueno, básicamente está haciendo lo mismo, tiene su voluntad clara. Además usa canalizadores, como en este caso el fuego, las espadas o las velas, para potencializar su hechizo. Y además, la parte 3, usaba la invocación o el verbo creador. Aquí es donde pronunciaba el conjuro. Levi usaba oraciones complejas, a menudo en latín, hebreo o griego antiguo. Esto no significa que tú lo tengas que hacer de esta forma, conjurando tu voluntad en latín, hebreo o griego antiguo. Él básicamente decía que era lo que quería, pero además utilizaba e invocaba poderes divinos, como en el caso del Tetragramatón o Adonai. Pero escúchame bien, no lo hacía para rezarle a un dios externo. La palabra crea aquello que afirma. Él enseñaba al Levi, al vibrar su deseo, además utilizando los nombres de autoridad absoluta. Levi estaba hackeando su propio estado mental. Estaba usando su poder y el poder de los canalizadores, además complementándolo con un boost de una entidad, en este caso Tetragramatón o Adonai, para poder modificar y enseñar autoridad en el universo, modificando de esta forma la luz astral. Entonces, fase 4 de la proyección. Para esto era importante tener un talismán o un símbolo. Igual tenemos unos videos de cómo hacer un talismán o cómo hacer símbolos mágicos. En el clímax del conjuro, cuando el incienso nublaba la vista y la mente estaba al límite, el mago visualizaba su objetivo ya cumplido, inyectado toda esta tensión acumulada, apuntando la varita directamente al símbolo o talismán frente a él. Y boom, la realidad astral se altera. Lo que recomendaba Eliphas Levi en su libro después era mantener este símbolo, mantener este talismán cerca de ti y llevarlo contigo a todos lados hasta que tu voluntad o lo que tú le pediste o lo que tú intentaste más bien de modificar en la luz astral se cumpliera. Bueno, conclusión, todo esto suena espectacular, pero la pregunta del millón es: ¿cómo aplicas tú la magia de Eliphas Levi en tu vida cotidiana? Hoy mismo, sin necesidad de túnicas de seda ni espadas forjadas a la luna llena. Es más simple y más poderoso de lo que tú crees. Primero, tienes que dominar tu atención. Como lo platicamos, hay 4 palabras de poder que Levi dice se tienen que dominar sí o sí: intelecto, coraje, voluntad y secretismo. Entonces, practícalas. Ve este video, trata de informarte un poco más sobre las enseñanzas de Levi y mejora tu saber. Segundo, enfréntate a esos demonios, enfréntate a todo lo que te da miedo, a lo que tú mismo no quieres ver de ti. Consigue ese coraje y resuélvelo. Tercero, la voluntad. Entonces, como lo hemos platicado, medita, concentra, ve cultivando tu voluntad, esa capacidad de intuición, de saber qué es lo que tú quieres claramente. Y por último, secretismo. No le tienes que contar a nadie, esto es algo personal, esto es algo tuyo, es algo que tú quieres modificar y que quieres que el universo, en este caso la luz astral, te logre y te cumpla. Entonces, no se lo estés contando a todo el mundo. Confía, prepárate y simplemente se va a cumplir.
El segundo paso entonces es hacer un ritual, ¿no? Como lo mencionaba Levi, el ritual completo está un poco antes, pero básicamente es hacer eso, ¿no? Prepararse, aislarse durante algunas semanas, algunos días antes de tu ritual, tener todo listo, ¿no? Igual pueden ver nuestro video de cómo lanzar un hechizo para saber qué pueden utilizar, qué velas, qué artefactos pueden utilizar y tienen que tener también un talismán listo. Y finalmente, el tercer y último paso es la visualización extrema. Entonces, ya que tengas el hechizo, ya que lo hayas logrado, imagínate lo que quieres, siéntelo, huélelo. ¿Cómo es que se siente el éxito material de tus proyectos? Embriaga tu imaginación hasta que tu subconsciente no sepa diferenciar si es real o imaginario. Y dale toda esa energía, toda esa atención a tu talismán. Listo, tu hechizo está completado. Solamente se trata de callarte, no compartírselo a nadie más y confiar. Bueno, espero que haya sido claro explicando cómo hacer este hechizo por parte del Elfias Levi. Es una forma muy poderosa de hacerlo, la verdad. Como lo hemos estado viendo, pues es un poco similar a como lo estamos viendo en los pilares, ¿no? En los 4 pilares de cómo lanzar un hechizo. Entonces, pues la magia no es un atajo para no trabajar, ¿no? Al final sí se tiene que trabajar la mente, tienes que trabajar el cuerpo, tienes que prepararte, ¿no? La magia es el arte de hacer que tu trabajo y tu voluntad sean irresistibles para el universo, que no haya ninguna forma de que ese trabajo, que esa voluntad no se cumpla. Bueno, si se te ha hecho interesante la visión de Elfias Levi sobre la magia, deja un comentario aquí abajo sobre cuál de los 4 pilares del esfinge, el saber, el usar, querer o callar, crees que necesitas dominar más. Practícalo. Suscríbete a la Academia Magia Bravo y recuerda, el universo está hecho de luz y tú tienes el interruptor. Nos vemos en la próxima clase.